La presencia del Señor está con nosotros. Oremos, Padre, que estás en los cielos, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. Gracias por bendecirnos con tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has bendecido tanto y nos trajiste hoy a tu casa. Pusiste en nosotros ese deseo de venir, Señor, y nos trajiste. Aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor, aprendiendo a adorarte, a amarte, a darte nuestra alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que solo tú, Señor, te mereces toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti. Gracias por darnos ese privilegio de adorarte, Señor. Gracias, Padre Santo. Y te suplicamos que nos hables en esta tarde, Señor. Háblanos, papito. Nosotros preparamos nuestro corazón para recibir esa palabra, Señor, para obedecerla, para ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fieles, siempre fieles. A veces es fácil ser fiel a Dios cuando todo está bien. Es fácil a veces buscar al Señor cuando todo está bien, aunque para otros cuando todo está bien lo abandonan, lo dejan. Y a veces buscamos también solo al Señor solo por necesidad, porque tenemos problemas, porque nos falta, tenemos escasez y entonces ahí buscamos al Señor. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Él en todo tiempo, fieles bajo cualquier circunstancia. Entonces dice Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, el estar firmes es siempre. Hay batalla, estamos firmes. No hay batalla, permanecemos firmes. Apocalipsis capítulo 2, verso 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Este verso no es tan agradable, no es tan bonito como decir, vamos a predicar de ese verso. A la gente no le gusta, porque a quién le va a gustar que le digan, tranquilo, no tengas miedo, vas a sufrir, pero no tengas miedo, ¿eh? Mejor que le digan a uno, no te va a pasar nada, no va a haber problema, todo va a estar bonito. Pero el Señor le dijo precisamente, le dijo eso al apóstol Pedro. Le dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos. Y uno hubiera dicho, ahora el Señor le pidió permiso y no le dio, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo he rogado que tu fe no falte. O sea, te van a zarandear, te van a probar. Pero el Señor dice, yo he pedido que no te falte la fe. O sea, vamos a pasar situaciones difíciles. Y cuando veo yo aquí que dice, tendréis tribulación por 10 días. Ese 10 nos habla de una totalidad. Es como que el Señor dijera, vas a pasar por tribulaciones mientras estés en la tierra. Vas a sufrir. Vas a ser probado. Y entonces dice, sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y entonces dice, y yo te daré la corona de la vida. Entonces quiero presentarles a dos personajes, a Job y a Salomón. Veamos la fidelidad de ellos bajo diferentes circunstancias.
Por ejemplo, Job capítulo 1, verso 1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre, y ahí viene la calificación, no de la gente, viene la calificación de Dios: intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Verso 3: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Con este verso, hermanos, el Señor nos está diciendo: era Job el hombre más rico de aquel entonces, de aquel tiempo. Job era un hombre, cuando vemos todo lo que tenía, hermanos. Imagínense 7,000 ovejas, 3,000 camellos, es demasiado. 500 yuntas de bueyes. No son 500 bueyes, son 500 yuntas. Es como decir, alguien ahora tenía 500 tractores, 500 asnas, muchísima servidumbre. Entonces nos deja claro aquí cómo la situación de Job. Sin embargo, empieza el Señor diciendo que Job era un hombre, decía el verso, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice lo mismo: ya consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso de Dios, intachable, apartado del mal. ¿Y qué le responde Satanás? ¿Se recuerdan? Le dice: él es así. Porque, para empezar, le dice porque le tienes lo tienes rodeado a él, tienes rodeado a su familia y tienes rodeado todas sus posesiones. Yo no los puedo tocar, diría Satanás, ¿verdad? Por eso él es fiel, porque como quien dice, ¿quién no va a ser fiel teniendo todo eso? Pero pensemos, hermanos, ¿conocemos a alguien que tenga muchísimo dinero y que aún así esté buscando de Dios? Es rarísimo, pero rarísimo alguien que esté buscando de Dios y que se le pueda dar esas características: intachable, recto, temeroso, apartado del mal. Entonces dice el verso 8, ahí está lo que les decía: y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el verso 11 dice, ya Satanás lo está ahí como que, probalo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. En el verso 12, entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. El verso 14 dice, aquí ya Satanás empezó a trabajar, a quitarle todo. Dice el verso 14, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Dice el verso 16, mientras estaba hablando, vino otro y dijo. Esto es importante, hermanos. Está un mensajero dándole las malas noticias. Todavía está hablando este mensajero cuando ya viene el otro. Son noticias malas tras noticias malas. Dice, mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo
y quemó las ovejas y a los criados los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Verso 17. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. ¿Cuántos van? 3, ¿verdad? 3 noticias malas. Verso 18. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. 4 noticias gravísimas. Pregunto, pongámonos en el lugar de Job. ¿Resistiríamos nosotros noticias así? Esto es tan terrible, hermanos. Solo con que le digan a uno: hubo un accidente y a tu hijo se lo llevaron al hospital, está grave. Uno se vuelve loco, hermano. Sale corriendo para ir a ver cómo está, y uno quisiera hacer milagros. Pero todas estas noticias es dejar a Job totalmente sin nada en un instante. Las 4 noticias le llegaron en el mismo momento. Eso para empezar. Bueno, solo una noticia mala. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, si lo han vivido alguna vez. Una noticia mala que le den a uno, las defensas del cuerpo se vienen abajo con una noticia. No sé si algunos se han enfermado por una mala noticia. Algunos les afecta la diabetes, a otros les afecta el corazón, a otros les afecta, y algunos se mueren de una vez. Eso una noticia que no es tan grave como cada una de las que Job recibió. 4 noticias graves en un momento. Probablemente eso fue lo que enfermó a Job. Probablemente eso fue. Pero entonces Job se quedó sin nada, nada de las riquezas materiales. Perdió todas sus riquezas materiales en un instante y se quedó sin hijos. ¿Cómo respondió Job? Porque nuestro tema es fieles en todo, o fieles siempre, fieles. Fieles en abundancia, fieles cuando no tenemos nada. ¿Cómo respondió Job? En el mismo capítulo 1, versos 20 y 22 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, hermanos, adoró. Eso no es fácil, hermano. Eso no es fácil comparando todas las noticias que le dieron. Pero vemos a un Job que no se enoja contra Dios. Hermano, a nosotros nos sucede mucho que nos pasa algo malo y a veces indirectamente nos enojamos con Dios. ¿Han visto gente que les pasa algo y ya no vienen a la iglesia? ¿Con quién están peleando? Terminan peleando con Dios. Dicen: no, yo no estoy peleando con Dios, pero es que me cae mal, que no sé qué. Y ya no vienen. Ya no buscan a Dios.
Pero Job dice, postrándose en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. ¿Será que podríamos decir nosotros eso, hermanos, si estuviéramos en el lugar de Job? ¿Cómo reaccionaríamos? Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. No solo no pecó, no solo no lo culpó, adoró y alabó a Dios. El capítulo 2, verso 3. Y el Señor dijo a Satanás, le vuelve a decir, miren, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahorita el Señor está abofeteando a Satanás, hermano. Le está dando duro. Pero viene Satanás, verso 4, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel. Como quien dice, ya le quitaste todas sus riquezas materiales y ahí no cayó. Toca su carne, ¿o? Dice, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en su misma cara. En el verso 27 dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Estos, hermanos, ¿cómo sería? ¿Cómo estaría el cuerpo de Job? No tenía ni una sola parte que estuviera sana. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos una herida? Miren, algo tan simple, miren algo tan simple. Aquellos pellejitos que le salen a uno aquí a la orilla de las uñas, ¿no? En algún par de ocasiones me lo he jalado, lo he arrancado porque me molesta, así que está hasta tieso se pone. Entonces llega el momento que lo agarro, lo jalo, lo arranco y se me infecta. Después tengo el dedo así hinchado y que no puede tocar nada, hermano. Un toquecito y duele. Ese es un puntito en un dedo. Pensemos ahora todo el cuerpo. Todo el cuerpo así. Los que se han operado. Una operación, normalmente el estómago. Uno sale del hospital al segundo, tercer día y hasta en su casa. Pero uno quiere estarse acostado y ni siquiera estarse moviendo ni para un lado ni para otro lado porque eso duele. Y una herida. Ahora todo el cuerpo infectado. Porque esas llagas provocaban infección. No era solo un puntito, era todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y miren, dice, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre cenizas. Las cenizas provocan algo así como que aminoran el dolor. Es como un tipo de ¿cómo le llaman? Eso.
disminuye el dolor. Recuerdo allá en mi pueblo, uno se lastimaba, gas le echaban a uno. Unas grandes heridas, gas le echaban a uno y ya a seguir trabajando. Pero esa es solo la gente de mi tiempo, ¿va? Por no contarles otras historias, ¿va? Pensemos solo en gas. Pero, ¿qué es el tiesto? Ahí se rascaba tomó un tiesto para rascarse. Un pedazo de olla de barro. Ni siquiera se podía rascar con las uñas. Agarraba el pedazo así de comal, si quieren verlo así. Horrible, ¿no? Y que después agarraba el pedazo de tiesto y ahí venían los pedazos de carne. Y no es broma. Era feo, mal olor. Pero dejemos eso porque eso era la gente lo que lo sentía, ¿va? Él era el dolor. Versículo 9. Ahí aparece la esposa. Aquí no hay ninguna así, ¿verdad? Que cuando el esposo está trabajando y tiene dinero, felices las mujeres con el esposo. Mi amorcito, mi papacito. Pero que se quede el esposo sin dinero, sin nada. Lo que esta mujer, hermano, pensemos en ella un momento. Pensemos en ella. ¿Cómo la tenía Job antes de enfermarse? Antes de perder todo. ¿Cómo la tenía Job? Si fuera de este tiempo, dame para las uñas, dame para el no sé qué, que me voy a ir a hacer un pedicure, que me voy a ir a hacer un pelicure. De todo, ¿ah? Y que no sé qué, y así, ¿eh? Doña Fufu le dirían. Pero cuando Job ya no tuvo dinero, entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Morite porque ya no me servís para nada. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Pero Job está sufriendo el dolor. No es solo hablar por hablar. Y entonces ahí vengo yo. Ustedes no, porque son diferentes. Pero yo, por ser pastor, va. Si le preguntan a mi esposa, ¿cómo soy yo? Algo tan sencillo, hermanos. ¿Cómo soy yo cuando tengo hambre? Mire, yo sé que no toda la gente es así, pero aquí habrá alguno que otro que tiene la misma característica mía. Porque allá en zona 3 conozco a alguien que ya me contó que es igualito. De tal pastor, tal oveja, ¿va? Yo puedo aguantar el hambre hasta cierto nivel, pero llega un momento que yo no entiendo por qué me pongo de mal humor. Me- y llega un momento que ya no aguanto. Y he tenido, hermanos, se los digo así, que en confianza. He tenido problemas con mi esposa porque de repente, de la nada, yo le contesto pesado. ¿Y a ti qué te pasa? Amor, perdóname, ya no aguanto el hambre, le digo. Eso
por ponerles un ejemplo, tal vez no es clásico, pero ¿cómo son ustedes cuando tienen un dolor fuerte de cabeza? ¿Cómo contestan? Yo ahí también soy, hermano. Qué malo que soy. Tengo un dolor fuerte de cabeza y no estoy para estar contestando con tanta paciencia. Sé que el Señor tiene que trabajar todavía eso. Ahora, ¿cómo está Job? Y todavía Job dice, Job se mide sus palabras. Y bueno, para contestarle a la mujer, yo creo que esa mujer se merecía más que eso. Él le dijo, eres una necia. Pero cuando Job habla y dice que vamos a recibir de Dios solo las cosas buenas y cuando nos pasa algo malo no se lo vamos a recibir, él sigue con su integridad, sigue con su temor a Dios, sigue amando a Dios, sigue siendo fiel. Entonces Job nos demuestra algo. Él es fiel teniendo todo. Y es fiel no teniendo nada. Tipo el apóstol Pablo, ¿va? He aprendido a contentarme cuando tengo hambre, o cuando tengo escasez, cuando no tengo nada. Me da lo mismo no tener nada que tener abundancia. He aprendido a vivir con todo o sin nada. Pero a veces solo nos gusta cuando hay y cuando no hay, bravos. Recuerdo había una hermanita que no podía vivir sin dinero. Pero también había otro hermano, igual. Si cargaba el montón de dinero en la bolsa, siempre andaba riéndose, feliz, pero se quedaba sin dinero. Hasta de la iglesia se ausentaba. Y que no le hablaran porque estaba bravo. Otra hermanita no llegaba a la iglesia cuando no tenía dinero. Entonces, dice, en todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces dice Santiago capítulo 3, verso 2, hablando de que Job no pecó con sus labios, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y para terminar con Job, capítulo 42, verso 10, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El Señor le dio el doble, porque fue fiel bajo cualquier circunstancia. Fiel, siempre fiel. No importa la situación, no importa cómo esté, fidelidad, fidelidad a Dios. Eso es Job. Ahora Salomón, ¿cómo sería Salomón? Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 21. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Nada de desechable, nada de plástico, nada de China, de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. ¿A cuántos les gusta la plata? Estoy hablando del metal que se llama plata, no de la plata. En ese tiempo no valía nada.
¿te pondrías un anillo de alambre de amarre? Así consideraban la plata en aquel tiempo. Capítulo 10, verso 22, porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra, en riqueza y en sabiduría. Verso 24, y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos. Y así año tras año. Hermano, toda la gente, pues cuando digo toda la gente, estoy hablando de reyes, de gente de mucho dinero. Todos ellos querían ver a Salomón, pero para irlo a ver le llevaban sus presentes. Como cuesta, hermanos, como cuesta llevarle un regalito a alguien que uno sabe que tiene de todo. ¿Qué le puede uno llevar a alguien que tiene todo, que no le falta nada? Hay que conocer bien sus gustos. ¿Qué le podían llevar a Salomón? Entonces le llevaban cargamentos de oro, de plata y cosas valiosas. No le llevaban un presente así en un canastillo, aquí le traigo un su anillo. Así se iba enriqueciendo Salomón. Capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, hermanos, se casó con la hija de Faraón. ¿Saben qué es lo peor ahí? Es que él mismo escribió el libro de Proverbios. Es que él mismo dijo que él aconsejaba que no se fueran detrás de las mujeres extranjeras. Él escribió eso, él aconsejó y termina casándose con la hija de Faraón. Pero dice, además de la hija de Faraón, amó a muchas, no poquitas, amó a muchas mujeres extranjeras. Entre estas habían moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Naciones abominables para Dios. Verso 2, ahí lo dice, miren, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Salomón les entregó su corazón a ellas. Pero hermanos, estamos hablando no simplemente del rey. Estamos hablando de un hombre a quien Dios le dio mucha sabiduría. Pero con tanta sabiduría y llegar a ese punto es predicar y no convertirse, ¿verdad? Verso 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice el verso 4, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, entre más viejo, más... Ustedes lo pensaron, hermanos. Yo no dije nada. Entre más viejo, más sabio, ¿eh? Dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios,
como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió, miren a los dioses que siguió: a Astoret, diosa de los sidonios; a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. De Salomón no podemos decir, Salomón en la riqueza fue fiel y en la pobreza se desvió. No, Salomón no tuvo pobreza. Salomón siempre tuvo abundancia. ¿Se imaginan recibir un trono de 40 años que David se la pasó acumulando? 40 años de acumular riqueza. Eso recibe Salomón. Entonces Salomón recibió mucha abundancia, y solo entra él, Dios le da sabiduría, y entonces empieza a recibir mucho más todavía. Mucho más, mucho más, mucho más. Entonces él tenía demasiado, pero se desvió su corazón. Se desvió su corazón. Ya no fue fiel. Verso 7, entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Le hizo un templo en el monte que está frente a Jerusalén. También le hizo un templo a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc es lo peor, hermano. Verso 8. Así hizo también para todas sus mujeres. ¿Cuántas mujeres eran? 1000 mujeres, ¿va? 700. Vamos a ver cuánto. 700 mujeres princesas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. A cada mujer le hizo un templo para su Dios. Cada mujer adoraba a su Dios, y Salomón se iba con ellas a adorar a esos dioses. Les hizo templos, hermanos. Entonces dice, el Señor levanta adversarios. Esa palabra adversarios son satanes. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había desviado, se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Entonces vemos ahí, miren cómo es el contraste, ¿verdad? Job en la abundancia, recto delante de Dios. En la miseria, en la enfermedad, no hubo cambio. Siguió siendo perfecto delante de Dios. Salomón termina mal. Y así, hermanos, podríamos hablar de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, cuando está a punto de morir de hambre, permanece fiel a Dios. Por su fidelidad, Dios la bendice con que nunca escaseó el aceite y la harina que tenía en su casa. Tendríamos mucho que hablar de ella. José, el hijo de Jacob, fiel mientras estuvo en la casa de su padre, lo quieren matar, lo venden, se va como esclavo a Egipto, sirve como esclavo, lo calumnian y lo meten a la cárcel, pero en ningún lado de esos se volvió contra Dios. En cada lugar
No importaba la circunstancia, no importando qué puesto tenía, si queremos verlo ahí como el puesto de esclavo, el puesto de carcelero o de encarcelado. No importaba en dónde estaba. Siempre fue fiel a Dios. David, fiel a Dios en todo tiempo. Y aunque falló con Betsabé, pero se arrepintió. Y entonces Dios mismo vuelve a hablar de David en el libro de los Hechos. Y Dios dice de David, David, mi siervo conforme a mi corazón. Entonces hay personajes que fueron fieles en la abundancia y en la pobreza. Deuteronomio capítulo 8, verso 16 dice, en el desierto te alimentó con maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte. El pueblo de Israel es llevado al desierto. En el desierto que tenían, ahí no había riqueza, pero no les faltaba nada. No había riqueza, no sembraban, no había nada, hermano. Pero no les faltó el alimento, no les faltó ropa. Hermano, los niños que salieron con su ropita de un mes de Egipto, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde les hicieron la ropa? Dice la palabra que la ropa crecía juntamente con ellos y la ropa no se envejeció. O sea, si de Egipto sacaron a un niño de 5 años, bueno, sacaron a varios, ¿verdad? Pero hablando de alguno de 5 años, tenía, qué sé yo, hablemos de pantalones, aunque no existían los pantalones en ese tiempo, ¿verdad? Tenía 3 pantalones, 2 camisas, una playera. Toda esa ropa que llevaba creció juntamente con el niño y no se envejeció. Pero dice, en el desierto te alimentó, te humilló. ¿Por qué lo hizo? Para probarlos. Los estaba probando. ¿En qué los estaba probando? En la escasez. Entonces nosotros entendemos bien eso. Dios nos prueba en la escasez. Sí, ¿verdad? Nos prueba en la enfermedad. Así como a Job le mandó enfermedad, lo probó para ver si en medio de la enfermedad iba a seguir siendo fiel. Si en medio de que le quitó todo, iba a seguir siendo fiel. Entonces el Señor nos quita todo a veces. Nos quita todo. Hermanos, ¿cómo duele aprender eso, hermanos? Que uno tenga su confianza en algo. Que uno ponga su esperanza. Qué facilito es decir, bueno, tengo un buen trabajo. Si me enfermo, no importa que el IX me siga pagando. Aunque menos, pero algo es, ¿verdad? Es una esperanza puesta en una institución. No está en Dios. Y Dios nos puede quitar todo eso, como se lo quitó a Job, para que no pongamos nuestra mirada en el trabajo que tenemos, para que no pongamos nuestra mirada en que yo soy bueno para los negocios o que yo soy bueno en lo que estudié, en mi carrera. Porque a veces, hermanos, llegamos a pensar, es que yo estoy bien porque yo soy bueno. Y sí, el Señor nos manda a esforzarnos. El Señor nos manda a trabajar. El Señor no quiere gente haragana.
El Señor mismo trabaja. Por eso el Señor dice, mira un perezoso a la hormiga. O sea, ponte a trabajar. Pero nunca vayas a decir, yo tengo, porque con mi fuerza lo he logrado todo. Tenemos que aprender a depender siempre del Señor. Entonces dice aquí, por eso los probó, los humilló. Y dice, y para finalmente hacerte bien. Probó a Job. Le quitó todo. Pero al final, ¿qué le hizo? Le dio el doble de todo. Entonces es simplemente una prueba. Pasemos la prueba. Si pasamos la prueba, vamos a estar mejor. Dios no nos quita todo solo por molestarnos, solo por fastidiarnos, y no nos va a devolver nada. Lo que Dios quita. Hay cosas que el Señor quita porque no nos convienen. Hay cosas que el Señor nos quita porque ahí tenemos puesto nuestro corazón. Pero hay cosas que el Señor nos quita para que nosotros demostremos que aún así somos fieles. Y después nos da el doble. Entonces, siguiendo este verso acá, ahora dice Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Es que cuando no tenemos, ahí queremos estar en la iglesia, queremos orar, queremos ayunar, queremos que la gente ayune con nosotros, queremos, y ahí sí queremos y queremos y queremos. Pero aquí dice, yo quiero que me sirvas, pero que me sirvas con gozo, con alegría, cuando tengas la abundancia. Entonces, Deuteronomio 8 nos está probando en la escasez de todas las cosas. Aquí nos están probando en la abundancia. Dios nos prueba en la escasez, Dios nos prueba en abundancia, para que en ambos lugares nosotros seamos fieles. Volvemos a Deuteronomio 8, el verso 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Hermanos, eso lo escuchamos muy seguido de la gente. Es gente que no tiene temor de Dios. Porque gente dice que es que si yo no trabajo, no como. Es cierto, el mismo Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Pero la gente lo que hace es quitarle la gloria a Dios y agarrar la gloria para ellos. Es yo tengo porque yo trabajo duro, yo tengo porque con el poder de mi fuerza. Entonces dice el verso 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios. O sea, cuidadito, llegas a decir que lo que tienes lo tienes por el poder de tu fuerza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. El poder viene de Dios. No es de nuestra inteligencia. No es de que somos fuertes. El poder viene de Dios, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Termino con Proverbios capítulo 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Quién está diciendo esto? Salomón. Vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí, Señor. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario.
No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta oración la hace alguien que dice, Señor, si tú me das mucha riqueza, me puedo apartar de ti. Si tú me das pobreza, puedo blasfemar tu nombre. Mejor dame el pan diario. Mejor dame el sustento diario. Pero la pregunta ahora sería, para poder hacer esta oración, ¿tú cómo reaccionarías teniendo abundancia? ¿Cómo reaccionarías tú teniendo escasez? Pregunto, ¿el apóstol Pablo oraría así? ¿Qué dice? Juzguemos un poquito a Pablo. ¿Pablo haría esa oración? ¿Qué dice? Pablo dice, yo sé vivir en abundancia. Señor, si tú me das abundancia, yo no te voy a negar. Yo no voy a blasfemar. Yo voy a seguir predicando el evangelio. Yo voy a ser fiel. Si me das abundancia, yo voy a ser fiel. Si me quitas todo, yo voy a ser fiel, Señor. He aprendido a contentarme en la abundancia y en la pobreza. Aquí es preguntarme a mí mismo, ¿cómo sería yo si tuviera riquezas? ¿Cómo sería yo si tuviera escasez? Si le preguntamos a Job, Job nos va a decir, en la abundancia, yo adoro a Dios. En la escasez, igual adoro a Dios, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y le preguntamos a Salomón, se desvió. Entonces nosotros tenemos que aprender que independientemente del entorno en que estemos, fieles en todo tiempo. Fieles en todo tiempo. Ahora, si el dinero, si la riqueza, si la abundancia me va a alejar del Señor, mejor hago esta oración. Hay gente que puede tener mucho. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué debería de hacer un hijo de Dios que tiene abundancia? ¿Qué debería de hacer? Dice, el Señor nos bendice. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Pero si me voy a volver, creo que voy a querer guardar y guardar y guardar, estoy mal. Entonces, entre más te bendice el Señor, más bendice a los demás. Y así permaneces fiel. Ya nos examinamos, hermanos. ¿Cuántos quieren riqueza? ¿Seguros? ¿Alguno quiere pobreza? Nadie, ¿verdad? Seamos fieles cuando el Señor nos da. Entonces, ¿qué dice la palabra? Por cuanto eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá el Señor. Fidelidad en lo poco.
tienes poco, tienes regular, sé fiel en lo que el Señor te dio. No importa si es poco o es mucho, sé fiel en eso. Y el Señor te va a bendecir más. Amén. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, Señor, en cada corazón. Que esta palabra, Señor, se quede ahí resonando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos. Para que nunca olvidemos ser fieles en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.